Hola, ¿qué tal? Estimado profesor maestro Víctor Miraflores, estimadas compañeras y estimados compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Márquez y les doy la más cordial bienvenida a mi video. En este video realizaré la definición de los límites en el ámbito del cálculo diferencial, así como sus propiedades, y también revisaremos la continuidad de funciones y sus propiedades. Todo esto es como parte de nuestra actividad 1 de la unidad 2 de la asignatura Cálculo Diferencial de la Ingeniería en Telemática. Así que les doy las gracias por estar aquí y sin más, empecemos. Definición de límite. Un límite en el ámbito del cálculo diferencial es el comportamiento o tendencia que una función tiene cerca de cierto punto. El límite permite demostrar que el límite de la función en un punto determinado es correcto. A continuación, un ejemplo básico del límite de una función. Supongamos que tenemos la siguiente función. Si queremos conocer el límite de x cuando tiende a 7, tenemos lo siguiente. Llevamos a cabo el procedimiento y entonces obtenemos el siguiente resultado. Cuando el límite de x tiende a 7, el resultado es menos 15.680. Si graficamos la función, se vería de la siguiente manera. Dos columnas, la de la izquierda es el eje de las x, la de la derecha el eje de las y. La línea azul nos muestra el comportamiento de la función en la gráfica y la línea de punteada de color rojo nos muestra el valor aproximado del límite cuando x tiende a 7. Los límites son muy útiles porque su campo de aplicación puede ser utilizado en diversas disciplinas que requieran algún cálculo matemático, como por ejemplo, conocer el límite de la velocidad de un corredor de atletismo en cierto intervalo de tiempo, o tratar de averiguar cuál es la presión en un determinado punto en una planta de agua. Los ejemplos pueden ser muy variados, pero el principio básico es igual para los mismos. Ahora pasemos al tema de las propiedades de los límites. Propiedades de los límites. Empecemos con la siguiente propiedad. Si el límite de una función existe, entonces es único. Este también es conocido como la propiedad de unicidad. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos que el límite de la función x cuando x tiende a x subíndice 0 es igual a L1 y el límite de fx cuando x tiende al x subíndice 0 es igual a L2, entonces L1 es igual a L2. Esto significa que la función es incapaz de tener dos límites distintos en un punto determinado. Veamos otra propiedad. El límite de función de x cuando x tiende a un punto determinado, en este caso x subíndice 0, existe si y solo si los límites unilaterales de función de x cuando x tiende al mismo punto, o sea nuevamente x subíndice 0, existen y son iguales. Veamos el ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Como se puede observar en la gráfica, consecuentemente no existe límite. Revisemos ahora la siguiente propiedad. El límite de una función constante es la misma constante. Y de forma gráfica se puede representar con el siguiente ejemplo en gráfica. Ahora vamos a revisar algunas propiedades algebraicas de los límites. Supongamos lo siguiente. Entonces, las propiedades algebraicas quedan como sigue. En el caso de la suma, el límite de una suma es la suma de los límites. Para la diferencia,
el límite de una diferencia es la diferencia de los límites. En el caso del producto, el límite de un producto es el producto de los límites. Y finalmente, para el caso del cociente, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Pero ojo, esto tiene que ser siempre que el límite del denominador no sea cero. Ahora pasemos al tema de la continuidad de funciones. Continuidad de funciones. La continuidad es una de las propiedades más importantes que tienen algunas funciones. La importancia que tiene esta propiedad es que a partir de ella se pueden garantizar otras propiedades. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse a partir de un solo trazo. A manera de ejemplo, una función es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. Ahora bien, para que una función sea continua en un punto determinado, por ejemplo, x subíndice 0, debe cumplir con las siguientes condiciones. Esto significa que, en el primer caso, la función de f existe en un punto determinado. En este caso, nuevamente, x subíndice 0. En otras palabras, existe la imagen de dicho punto determinado. En el segundo caso, existe el límite de la función en un punto determinado. Igualmente, en este caso, x es igual a subíndice 0. Finalmente, la imagen en un punto determinado, en este caso x subíndice 0, y el límite de la función en dicho punto coinciden. Veamos el siguiente ejemplo. Como se puede observar, esta función cumple con las tres condiciones. La función de f existe en A. Existe el límite de la función en A. Y finalmente la imagen de A y el límite de la función en A coinciden. Ahora veamos algunos ejemplos de cuando no se cumplen estas condiciones. En esta imagen, en el primer caso, A no existe en un punto determinado. La imagen 2 muestra que no existe el límite en el punto A. Y la imagen 3 indica que la imagen de A y el límite de la función en A no coinciden. Finalmente veamos algunos ejemplos de las propiedades de la continuidad. Supongamos que f de x y g de x son continuas en un punto determinado. Nuevamente tomaremos como ejemplo x subíndice 0. Entonces tenemos las siguientes propiedades. F más g de x es continua en el punto x subíndice 0. F resta de g de x es continua en x subíndice 0. F producto de g de x es continua en x subíndice 0. Y finalmente el cociente de f y g de x es continua en x subíndice 0. Hagamos la demostración. Dado que f de x y g de x son continuas en el punto x subíndice 0, entonces tenemos lo siguiente. Ahora, para la propiedad de suma, resta, producto y cociente, tenemos lo siguiente. No hay que olvidar que en las propiedades del cociente, el dominador g de x subíndice 0 debe ser diferente a 0 para que se cumpla. Bueno, con esto concluimos la actividad. Espero les haya gustado. Les deseo mucho éxito y espero sus comentarios. Hasta pronto.